Eso que están Está- viendo es mi correo electrónico. Si alguno quiere hacer alguna consulta o algo, no hay ningún problema, me lo hace. Si quieren algún material que no sea específicamente de la clase que dimos, también. Yo no tengo ningún problema. Si puedo ayudarlos en alguna inquietud que tengan sobre el tema este o sobre algún otro tema que tenga que ver, yo revuelvo entre las cosas que tengo y busco por ahí lo que ustedes me piden si es que lo tengo. Así que lo voy a dejar un ratito ahí para que lo vean. Yo antes de empezar, porque la clase pasada, entre tantos problemas, me olvidé, quería agradecerles a la gente que está trabajando de la facultad, a Florencia, que ustedes la conocen, a Javier, a Iván, a Élida, y a otros que no conozco, pero que están detrás de todo esto, porque esto que estamos haciendo es algo que requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación. Ellos están todo el tiempo a disposición y a mí, y eso me reconforta mucho, porque estamos amparados por gente que sabe y que tiene mucha voluntad. Así que mi agradecimiento permanente para todos ellos, ¿no? La clase pasada estuvimos viendo una generalización que ya, aunque parezca mentira, ya poco me acuerdo de lo que dimos, pero dimos un pasaje muy amplio sobre el tema. Hoy vamos a tratar de hacer algo que a ustedes le van a aparecer una cantidad de datos. eh, o sea, no hay demasiado para pensar hoy, pero es necesario que tengamos en cuenta las cosas que vamos a presentar hoy. Vamos a hacer una especie de historización para poder contextualizar lo que vamos a dar a lo largo del curso. Muchas cosas la deben conocer, otras le van a parecer raras, novedosas. De todas maneras, lo que a mí me interesa es que ustedes más o menos tengan en la cabeza ciertos elementos que van a aparecer acá, porque los vamos a, a necesitar para hacer referencias cuando entremos más de lleno a los temas más específicos. Entonces, este cuadrito probablemente lo veamos varias veces. Eh, Cuando hablamos de origen del cristianismo, tenemos que tener en cuenta que sacarnos un poco la idea de la cabeza que ha sido eh, dada tradicionalmente por la Iglesia, del cristianismo como una especie de portador de una originalidad, de algo nuevo, de algo realmente que nunca se había hablado, de algo que es único. Bueno, esta idea es un poco deficiente porque el cristianismo es propio de su momento histórico y de su lugar, de contexto, de su geografía. Eh, Está nutrido de múltiples, de múltiples lugares. Acá yo puse algunos, seguramente si ustedes piensan un poco van a encontrar algunos más. Estos son muy generales algunos, ¿no? Pero evidentemente tiene mucho del judaísmo. Dijimos que Cristo, yo por ahí digo Cristo, pero tenemos que hacer la salvedad. Cristo nunca, no se llamaba Cristo, se llamaba Jesús, Joshua, pero Cristo se le llamó después como el que significa el ungido, tiene características mesiánicas el nombre de Cristo. Después lo vamos a ver también. Por ahí se me va a escapar un Cristo, pero en realidad es Jesús. En vida fue Jesús. Eh, entonces, eh, Jesús tenía una secta, era líder, era el maestro, era el rabino de una secta judía. Entonces, tiene muchos elementos del judaísmo, el cristianismo. Por supuesto que el mensaje de Jesús es judío, pero el cristianismo es otra cosa. El cristianismo es una construcción que se hizo posteriormente, posterior a la
muerte de Jesús, es una construcción posterior. Eso tiene que quedarnos claro. Por eso el énfasis que dimos la clase pasada con esto de que Jesús no era cristiano. Jesús no era cristiano, era judío. El cristianismo es una construcción posterior. Son interpretaciones y adaptaciones que se hicieron, particularmente por supuesto, en la literatura apologética, en esta literatura propia del grupo que buscaba exaltar ciertos elementos o ciertos dichos o ciertos mensajes de Jesús, con un sentido de marcar una identidad y posteriormente crear una separación ya como una religión independiente del judaísmo. Entonces, tiene mucho de judaísmo. Ahí puse que son sectas, ideas mesiánicas, ideas apocalípticas, que las vamos a ir viendo también en el transcurso del curso. Todos estos elementos que aparecen ahí tienen mucha influencia en lo que va a ser después el cristianismo. También tiene mucho, y algo comentamos, la cultura helénica o la cultura helenística. La filosofía, por ejemplo, es muy importante en la conformación del cristianismo, y también el tema de los hombres divinos con los cuales se los suele relacionar a Jesús vivo, con ese tipo de hombres que iban deambulando y que hacían milagros, hacían curaciones, y que la gente le tenía mucho, mucho respeto. También, por supuesto, la religión y la política del Imperio Romano de entonces, la Palestina, y después vamos a hacer una salvedad con respecto al nombre, pero para que entendamos, yo por ahora le voy a llamar Palestina, estaba por entonces bajo el dominio romano, si bien tenía un rey, el famoso rey Herodes, que todos alguna vez escuchamos y que mandó a hacer la matanza de los chicos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Qué lástima que no la puedo ver a Marian, porque Marian me estaría diciendo que sí o me estaría diciendo que no. Yo a Marian no la veo ahora, yo sé que está, pero bueno, Marian es mi referente en estas cosas y no la veo ahora. Bueno, la magia, lo que es la astrología, los oráculos, lo que tiene que ver con el tema milagroso de las curaciones, la taumaturgia que se llama. Ahí está, ven, ahí está. Acá estoy. Bueno. Sí, la matanza de los inocentes. Bueno, cualquier cosa vos me corregís, yo no tengo problema. No, no hay Eh, problema, yo puedo escuchar acá. bueno, entonces, dijimos que los taumaturgos eran justamente, tauma es una palabra que significa, se suele traducir como milagro o como maravilla, ¿no es cierto? Eran estas personas que hacían ciertas proezas sobrehumanas y demás, y estaban relacionados con todo lo que era el encantamiento y estas cosas. Y bueno, mucho aporte de este tipo de movimientos también va a parar al cristianismo. Recordemos que Jesús, una de las características que tenemos de Jesús, una característica muy de esa linealidad que dimos la clase pasada, de esa linealidad que tienen las personas comunes que han tenido o no una educación cristiana, pero que de alguna manera nos pueden contar algo de la vida de Jesús sin tener ningún tipo de aproximación, ningún estudio al respecto, y siempre se acuerdan del tema de los milagros. Entonces, siempre el tema de los milagros está presente como una característica de Jesús, ¿no es cierto? El tema de Lázaro, por ejemplo, uno de los milagros que más se recuerdan de los que hizo Jesús. Yo el que más recuerdo, no sé por qué, pero es la transformación del agua en vino, que es algo muy, muy interesante. ¿Cómo es? Y después viene el tema de las religiones orientales. Recordemos que estamos dentro del Imperio Romano, y en el Imperio Romano circulaban para todos lados ideas y pensamientos, de la misma filosofía. El imperio
que a veces se manifiesta como imperio opresor, gozó de momentos de mucha paz interior. Siempre, guerras en la frontera siempre había, ¿no es cierto?, por la tendencia expansiva de los imperios. Sin embargo, hubo momentos de respeto de las culturas, de las formas de vivir de la gente, de las ideas y de las creencias. Y hubo muchas religiones orientales. Orientales estamos hablando de religiones de Oriente Medio. Cuando hablamos por ahí de orientales, no nos estamos refiriendo al extremo oriente, que como le llamamos ahora extremo oriente, China o India, o Japón, por ejemplo, sino a el que llamamos ahora Medio Oriente, ¿no? La zona de Mesopotamia, de Canaán y de Egipto, por ejemplo. La religión original de Roma no tenía muchas expectativas, por ejemplo, de vida después de la muerte en lo personal. Entonces, estas religiones que se presentaban con posibilidades de algún tipo de vida después de la muerte, esperanzas de tener otra vida o de resurrección, porque muchas hablan de resurrección también, resultaban muy atrayentes para la gente del imperio, inclusive para los sectores altos. Muchos dignatarios tenían afinidad a algunas de estas religiones. Por ejemplo, yo creo que la clase pasada, no me acuerdo si nombré, el tema de la religión isíaca. La religión isíaca estaba muy difundida en sectores muy altos de la sociedad romana, y Isis es una diosa egipcia, consorte de su hermano Osiris, y Isis concibe a Horus, que va a ser el patrono de la realeza egipcia, lo concibe de manera virginal. Yo creo que esto ya hablamos en la clase pasada algo, yo se lo vuelvo a repetir porque tengo el gráfico acá. Después vamos a hablar un poco también del zoroastrismo y del culto de Mitra. Esto lo vamos a ver después en alguna clase más específica, pero la idea es esta. Las religiones orientales tenían eso, hablaban del misterio, de lo que había, del misterio de la vida y de la muerte, y de la posibilidad de una vida, de alguna manera, de una vida después de la muerte. Ustedes, seguramente para los que no tienen un acercamiento a este tipo de cosas, se van a poder acordar en todo caso de lo que son las tumbas egipcias, que tienen muchas pinturas en el interior. Bueno, esas pinturas estaban hechas justamente como una especie de manual para el muerto. Entonces, eran pinturas que estaban hechas para que nadie las viera. En todo caso, servían para la vida de guía, para la vida en el más allá. Entonces, fíjense la importancia que le daban a la vida en el más allá. Cuando le caen con ese tipo de cosas, cuando los romanos entran a Egipto, se hacen con el poder de la región de Egipto, incorporan una cantidad de estos elementos e importan muchos aspectos de las religiones egipcias que les resultan muy atractivos. Entonces, para empezar, vamos a tratar de ver un poco el mapa. Seguramente algunos lo tienen más presentes que otros. De todas maneras, a mí me gusta mirarlo porque me ubica bastante en lo que después vamos a llegar a comentar. Entonces, tenemos que tener alguna idea del mapa. Este es el mapa de Palestina en tiempo de Jesús. Entonces, yo puse ahí una serie de nombres que van a aparecer permanentemente en lo que vamos a tratar. Entonces, Palestina está, de alguna manera, Palestina es hasta el río Jordán. ¿Qué es esto que está acá? ¿Se ve el cursor? ¿Se ve la puntita del mouse? Ah, el puntero, sí. Entonces, el río Jordán pasa por acá y acá hay dos grandes espacios de agua, ¿lo ven? Uno arriba y uno más abajo. El de arriba es el mar de Galilea, el llamado mar de Galilea, que en realidad no es un mar, porque es un lago de agua dulce, está alimentado directamente por el río. Y este es el mar muerto, que este sí es salado al extremo.
porque hay, digamos, por la naturaleza propia del suelo, ¿no? El área del río Jordán es la depresión de la tierra más grande del mundo. O sea, este mar es el mar que está, no recuerdo bien cuánto está por debajo del nivel del mar, pero está, no sé, 200 metros, una cosa así. No recuerdo, lo tenía por ahí anotado a los números, pero capaz que aparece por ahí en algún gráfico, la verdad que no me acuerdo. Lo mismo pasa con el mar de Galilea. Tenemos zonas montañosas, tenemos llanura del lado del Mediterráneo, tenemos montañas y tenemos también desiertos. Los desiertos son prácticamente, enmarcan la región. Tenemos Jerusalén, la capital acá, permanentemente vamos a hacer referencia a eso, la famosa ciudad de Belén, acá cerquita. Tenemos Galilea, acá está Galilea arriba, al lado de Fenicia, y Nazaret, otra ciudad muy, muy importante. Después vamos a ver, en los otros mapas vamos a ver estas regiones como Samaria, la Decápolis, Perea, Idumea, bueno, Judea. Yo no me acuerdo qué tenía después, pero ahí está. No, el año pasado, cuando hicimos esa pequeña introducción sobre el cristianismo en esas 3 clases, yo empecé casi, no del principio, pero empecé antes de lo que voy a empezar ahora con la historia de los judíos, porque no sé por qué, empecé antes, pero ahora la justificación actual es que yo voy a dar lo que voy a necesitar. Cuando demos la segunda parte del curso, que lo vamos a dedicar al Génesis, ahí vamos a empezar de más atrás. Entonces, originalmente, y es algo que la gente por ahí no tiene mucho conocimiento sobre este tema. Entonces, tenemos el reino del norte, es el reino de Israel. Y el reino del sur es el reino de Judá. Son 2 reinos diferentes, y diferentes en muchísimos aspectos. Por eso, cuando hablamos de Israel nos podemos referir a 3 cosas. No podemos referir a el reino de Israel, no podemos referir también al pueblo de Israel como un todo, que eso es posterior a este mapa que estamos viendo, y nos podemos referir también a Jacob, porque Jacob se llamó también después Israel, que quiere decir el que peleó con Dios. Es una de las cosas más misteriosas que tiene la Biblia, que por qué Jacob pelea con Dios y por qué le ponen ese nombre. Pero bueno, entonces, por ahí vamos a ver que usamos el rey Israel como el pueblo judío y demás. Pero en realidad, en este momento, en este tiempo, en tiempos el tiempo de los asirios, aparecen aparecen estos 2 reinos bien diferenciados. Israel es norte y Judá es el sur. Y son pueblos, por así decir, 2 tribus de origen, el mismo origen, pero son antagónicos. La Biblia lo plantea como antagónico. ¿Por qué? Porque la Biblia está escrita por el reino de Judá. Entonces Judá se instala como la voz de Dios, mientras que vistos desde Judá, el reino de Israel era un pueblo que era, de alguna manera, lo llamaríamos como diverso, que no cumplía con todo lo que Yahvé les pedía al pueblo elegido. ¿Se entiende? Vamos a pasar un poco rápido esto, después en todo caso, cuando lo necesitemos lo vamos a ir aclarando, pero en un principio tenemos que diferenciar esto. El reino del norte es el reino de Israel y el reino del sur es el reino de Judá. Jerusalén aparece como capital del reino de Judá y va a ser la ciudad del el famoso rey David. El rey David va a ser muy importante para nosotros porque va a ser los tiempos de la edad de oro vistas desde el futuro.
O sea, siempre Israel, ahora sí Israel como un todo, siempre mira a la época del rey David. Es como la edad de oro de los israelitas, porque el rey David logró unificar los reinos, entonces, y establecer la ciudad central en Jerusalén, que es la ciudad actual, ¿no es cierto? La ciudad, el centro del judaísmo actual. Entonces, las profecías que hay sobre el Mesías que va a venir después, siempre se refieren a un Mesías de la línea de David. Tiene que ser descendiente de David el Mesías. ¿Se entiende más o menos esto? El reino de Israel es un reino que, a la vista del reino de Judá, es un reino que cae permanentemente en el politeísmo y es un reino que no merece, a la vista del reino de Judá, no merece la gracia de Dios. Estamos hablando desde el punto de vista del reino de Judá, que es lo que aparece en la Biblia. La Biblia está escrita por el reino de Judá, contra, de alguna manera, siempre criticando a el reino de Israel. Parece una contradicción. No se sabe bien por qué después se terminan llamando Israel el pueblo completo. Esa es una bisagra que no está bien, no está resuelta todavía, que por qué se llaman pueblo de Israel, siendo que el pueblo de Israel, a la vista de el linaje de David, es un pueblo despreciable. ¿Cómo serán de despreciables los israelitas desde el punto de vista de los judíos, que son los de Judá, que, fíjense, la capital del reino de Israel es Samaria? Y después vamos a ver que Samaria es un lugar totalmente despreciable para el reino de Judá posterior, el reino de Judá después de la vuelta del exilio. Son gente condenable, que merecen el castigo de Dios. Por eso, cuando el imperio asirio, que viene desde acá, no puede pacta con el reino de Judá, pero no puede pactar con el reino de Israel, lo elimina. El pueblo de Israel es un pueblo eliminado, un pueblo que no existió más. Por eso aparece el tema de esa leyenda de las 10 tribus perdidas de Israel, porque de las 12 tribus, 10 estaban en Israel y 2 estaban en Judá. Bueno, esas 10 tribus de Israel, el imperio asirio las destierra. Las destierra, lo que hacía el imperio asirio era sacar la población y llevarla al otro lado y traer otra población e instalarlas ahí. Estamos hablando de siglo IX al siglo VII, más o menos, ¿no? Antes de Cristo. Siglo VII aproximadamente antes de Cristo. Sí, antes de Cristo. Entonces el pueblo de Israel desaparece totalmente, nunca más se sabe nada. Sí aparecen las leyendas de que qué pasó con esas tribus, a dónde van, pero no se sabe más nada de eso. Entonces el reino de Judá lo ve como castigo, porque no cumplieron con los preceptos de Dios de adorar exclusivamente a Yahvé. Les pasó lo que les pasó, que fue que los asirios lo pasan por encima. Uy, a ver si puedo. Tengo problemas con esto. Ahí está. Bueno, ustedes se dieron cuenta que alrededor hay distintos lugares. Acá dice reino de Moab, reino de Amón, Aram, Filistea. Por acá está Fenicia. ¿Qué pasa? ¿De dónde salen todos esos lugares? Yo, esto una vez ya lo vimos, hace varios años lo vimos, ahora lo vamos a nada más comentar para que tengan una idea, nada más. Lo vimos con más detenimiento a esto, pero ahora lo vamos a ver. Cuando ustedes conocen seguramente el relato de el arca de Noé. Bueno, Noé se mete con la familia en el arca, viene el diluvio, no hay nadie sobre la tierra cuando el diluvio para, cuando ellos salen. Bueno, ¿dónde sale toda la gente? Bueno, la gente salen de los hijos de Noé. Los hijos de Noé eran Sem, Cam y Jafet. Y bueno, acá tenemos, fíjense, Sem tuvo un hijo que se llama Elam. Entonces los elamitas, los iraníes, los que para nosotros son iraníes, salen de este hijo.
otro hijo que se llama Asur, salen los asirios, y van justificando los distintos lugares que ellos conocían, los distintos grupos de personas, regiones pobladas, con los descendientes de los hijos de Noé. Hasta ahí está todo bien, ¿no? Fíjense, tenemos de la familia de Sem sale Abraham. Por eso se dicen que son semitas, ¿no es cierto? La palabra semita es una palabra de origen religioso. Semita le llamamos nosotros porque nuestra herencia occidental bíblica le damos nombre a las cosas y por supuesto nos guiamos por esto. Entonces de la palabra de Sem, del hijo de Noé, le decimos que son semitas porque son de lenguas semíticas. Pero claro, los semitas también son los árabes. Los árabes también son tan semitas como los judíos. Es como una especie de contradicción y cosas que hay en la actualidad. Por ahí que la gente que no está un poco metida en el tema se piensa que el árabe es ser antisemita, por ejemplo. Es una contradicción porque el árabe también es tan semita como el judío, ¿no es cierto? Bueno, de todas maneras, lo que yo quiero recalcar acá es que Abraham desciende de la línea de Sem. Fíjese, acá aparecen los caldeos, porque Abraham es caldeo. Bueno, aparece Lut, que es de Lidia, y Aram también es otro hijo que da origen a los arameos, que son los sirios, sirio-arameos. Entonces, Abraham, el hijo de Abraham que tiene con Sara, es Isaac. De Isaac aparece Jacob, y de ahí aparecen los judíos, ¿no es cierto? Esta es la línea de los judíos. Entonces, de alguna manera, como pueblo elegido, los judíos, se escribe la historia para atrás, por supuesto, dan una interpretación de las poblaciones que conocen. ¿Y por qué son enemigos de ellos? El resto de los vecinos, ¿por qué son enemigos? Bueno, la explicación que tienen ellos es porque o descienden de los otros hijos, no descienden de Sem, o descienden de los otros hijos. Por ejemplo, fíjense acá, Nimrod era un monarca un rey de Mesopotamia que es el vinculado con la famosa Torre de Babel. Era un enemigo. Los filisteos son enemigos. Los jabuseos, los amorreos y los gergeseos, son estos grupos con los que luchó Josué cuando llega a tierra prometida después de Egipto. Entonces, estos son algunos, no se sabe bien. Algunas cosas están algo claras en la Biblia, y otras cosas son interpretaciones de Flavio Josefo. Es un escritor ya judío romano, ¿no es cierto? Y siempre tratar de buscar a ver a qué se referían. Algunos están detectados y otros no. Son más lo que aparecen. Esto es un pequeño cuadro. Pero lo que yo les quería decir acá es que, por ejemplo, los enemigos del pueblo o son de los otros hermanos de Sem, o, como en el caso de acá, por ejemplo, los árabes. ¿Por qué los árabes son enemigos de los judíos? Estamos hablando de la antigüedad, el caso actual es totalmente distinto, es otra cosa. ¿Por qué los árabes? Los árabes en ese momento eran nómades, ¿no es cierto? Los árabes descienden de Ismael, le llaman los ismaelitas. Ismael era un hijo de Abraham, pero que tuvo con una esclava, porque como Sara y Abraham eran muy grandes, no podían tener hijos. Abraham se junta con una esclava y tiene a Ismael, pero es una especie de hijo bastardo, porque no pertenece a la esposa, a la primera esposa, a la esposa importante, reconocida. Entonces, como es un hijo bastardo, son los árabes. Entonces, se enfrentan, son enemigos los israelitas porque no pertenecen al linaje. ¿Se entiende? Todos tienen algo malo de alguna forma, los que descienden de la misma línea. Igual los medianitas también eran trashumantes, eran criadores de camellos, y también
Madián es un hijo de Abraham, pero que tiene con una esposa después que Sara se muere. Y así, bueno, acá tenemos, por ejemplo, los moabitas y los amonitas, el reino de Moab y el reino de Amón, que eran esos que veíamos, que lo vamos a seguir viendo en los mapas por ahí, son los hijos de Lot. Acuérdense, Lot es el que se pudo escapar. Yo estoy haciendo memoria para aquellos que algo conocen. Es una visión general lo que estamos viendo, es una idea, para que tengan idea que cómo se conforma el mapa. Lot fue el que escapó por gracia a Yahvé, escapa de Sodoma y Gomorra que fueron aniquiladas. Y tiene 2 hijos. Y esos 2 hijos los tiene con las hijas. Porque, bueno, hay toda una historia que las hijas se encuentran con que la tierra va a estar despoblada, la justificación, ¿no? Emborrachan al padre, se acuestan con el padre y tienen estos 2 hijos. O sea, son hijos como de mal nacidos, por así decir, ¿no es cierto? No nacidos como deben ser. Entonces, voy a ver si lo paso, a ver si tengo en algún lado. Acá está, ¿ve? Moab da origen a los moabitas y Amón a los amonitas. Fíjense, el profeta de Sofonía los relaciona con, pero no los relaciona geográficamente, ¿no? Porque no se sabe dónde estaban Sodoma y Gomorra, pero los relaciona en términos de actitud. Son personas que no son de buen hacer. Entonces los relaciona en actitud con Sodoma y con Gomorra. Por eso son enemigos de los judíos. ¿Se entiende? El mapa lo conforman vecinos que son enemigos de los judíos. Bueno, Edom tiene es un párrafo aparte, porque Edom significa rojo. Yo no sé si tengo algo, a ver, voy a adelantar una. Bueno, los filisteos que están acá, los filisteos descienden de la línea de los egipcios, que se llamaban los Mizraim, y son, es uno de los hijos de Cam. También, no es de la línea, entonces también son enemigos. Y los fenicios descienden de Canaán, otro hijo de Cam, que Canaán es un hijo maldito. ¿Por qué? Y porque Cam lo ve desnudo al padre, a Noé lo ve desnudo, y cuando se enteran, bueno, los hermanos hacen todo un problema porque lo vio desnudo al padre que se había emborrachado, y Noé le da una maldición, y la maldición cae sobre Canaán. Entonces los cananeos, que son los que ocupan todo este sector, son enemigos del pueblo y hay que aniquilarlos. Por eso cuando de la visión bíblica estamos hablando, no es historia y no es lo que se habla en historia hoy, ¿no? Pero cuando entran a la tierra prometida, tienen, entre comillas, derecho de alguna manera de aniquilar a los cananeos porque son malditos y están en contra el respeto que hay que tenerle a Yahvé. En el origen estamos hablando de origen. Bueno, los arameos dijimos que descienden de Aram. Bueno, estos son los ismaelitas también. Y los edomitas, estos de Edom, descienden de Esaú. Si alguno se debe acordar de la historia de Esaú y de Jacob, que Esaú es el primogénito y que Jacob, de una manera, Jacob le cambia la primogenitura por un guiso. Bueno, así dice la Biblia, se lo cambia por un guiso color rojo, porque Esaú tenía el pelo color rojo, aparte era peludo, y bueno, está la historia esta que la madre le hace poner unas pieles arriba para que el padre lo toque y le dé la bendición y todas estas cosas. Entonces, es un hijo que es contrario a Jacob, y acuérdense que el nombre que se le da a Jacob después es Israel, y es el de alguna manera el fundador del pueblo. Si bien la estirpe viene de Abraham, Jacob es el que tiene los hijos que después van a formar las tribus de Israel. Entonces, Edom también es un lugar que no está bien visto. Hay varios lugares que están mal vistos. Entonces, desde el punto de vista de la Biblia, el único lugar que está bien visto es el reino de Judá. El reino de Israel cae en el politeísmo permanentemente. Y todos los otros reinos que están alrededor descienden de líneas que no son buena gente.
esa es una justificación, ¿no es cierto?, de por qué hacen guerra permanentemente. Bueno, entonces empezamos acá. Yo no sé, ¿a qué hora voy a... Bueno, más o menos cuando... mi idea es dar 1 hora de clase. Después charlamos un rato, si quieren, eso no hay problema. Pero más de 1 hora es agotador todo esto para ustedes, no para mí. Yo sigo hablando. Pero como empezamos bastante tarde, vamos a seguir. Bueno, sabido es que Nabucodonosor II, dijimos que primero los asirios eliminan al reino de Israel, del cual después no se sabe nada, queda el reino de Judá. El reino de Judá es destruido por otro imperio que se hace con la región, que es el imperio neobabilónico. En el año 556, Nabucodonosor destruye el templo de Jerusalén, que es el centro religioso identitario de los judíos, y los deporta a Babilonia. Ahora, la deportación que hacen los neobabilónicos es distinta a la que hacen los asirios. Dijimos que los asirios sacaban las poblaciones enteras y las cambiaban de lugar. Entonces les sacaban la identidad. Pero los neobabilónicos lo que hacen es descabezan las élites, porque ya el pueblo llano, el pueblo común, los pastores, la gente del campo, no tiene la identidad de la centralidad política. Entonces, se llevan a Babilonia el rey, los sacerdotes y los artesanos más prestigiosos. Según el libro de los Reyes, creo que dice 10.000 personas. Pero según hay otro libro de la Biblia que no me acuerdo cuál es, que habla de 3.000. En general se cree que fueron más o menos 3.000 personas. O sea, no fueron los judíos. Sí fueron los que a sí mismos se consideraban los judíos. ¿Se entiende? La mayoría de la población quedó, la gran mayoría quedó. Pero los que llevaban el libro, los que escribían la historia, eran los que se fueron a Babilonia. Por eso, esos son los que se consideraban a sí mismos los auténticos judíos, los portadores de la verdad de Yahvé, ¿no es cierto? Aparecen como relevantes los profetas Jeremías, Ezequiel, el Deutero, Isaías. Y dije yo que, no sé si alcanzó a escuchar, que el libro de Isaías se descubre, digamos, a partir más o menos del siglo XVIII, XIX, que se empiezan a hacer estudios críticos sobre la Biblia, que en realidad está escrito por 3 grupos redaccionales. No es uno. El Deutero Isaías escribe desde el mismo exilio, digamos, es una parte, yo puse acá, del capítulo 40 al 54, lo escribe otro redactor, bajo el nombre de Isaías. El libro de Isaías tiene un solo nombre, Isaías, pero dentro del libro hay 3 grupos redaccionales. Y hay otro que se llama Trito Isaías, ¿no es cierto? El que a nosotros nos interesa es este Deutero Isaías. Escribe desde el exilio. Entonces, el tema es este. En el exilio, el tema territorial se pierde porque no tienen territorio. Fueron digamos, la élite fue deportada a Babilonia. Se quedan sin territorio, se quedan sin templo, y lo único que le queda es la ley. Entonces, ¿qué hace? Para mantener la identidad, refuerzan la ley. Y es ahí donde aparece el refuerzo y donde de lo que se llaman las leyes, después las leyes mosaicas, y muchos creen que las mismas leyes se elaboran en ese momento, con leyes por ahí que ya existían, pero se le da una forma nueva, diferente, y siempre con el sentido de poder volver a recuperar el territorio. Fíjense lo que dice el Deutero Isaías, es capítulo 44, fíjense que ya estamos dentro de los capítulos que pertenecen a este redactor. Acá aparece esto: el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor Todopoderoso dice: yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. Esto podría llegar a parecer novedoso si no fuera porque esta es la primera manifestación del monoteísmo concreto, porque antes de Deutero Isaías
antes de Deutero e Isaías, mientras estuvieron en su territorio, había una especie de monolatría. Yahvé exigía un culto exclusivo, pero no se desconocían a los otros dioses, ¿se entienden? Entonces, recién acá es donde aparece la idea de un Dios único y los otros dioses son inexistentes. ¿Se entiende? Hay un cambio de concepto, porque hay un fortalecimiento de esa idea política. Al ser un grupo, puede, entre comillas, escribir lo que quiere y redactar y darle forma como quiere. Entonces, la idea es fortalecer esa centralidad en un solo Dios y negar al resto de los dioses. Además está decir que Babilonia no era lo que la Biblia presenta. De entrada nomás que no se los trató tan mal, como suelen expresar. Mantuvieron el rey, mantuvieron la jerarquía, tuvieron tierras, con decirle que cuando ellos vuelven, que ya lo vamos a hablar un poquito de eso, pero tengo miedo de olvidarme, pero cuando ellos vuelven, cuando se le permite volver al territorio, la mayoría se queda en Babilonia. O sea que tan mala no debe haber sido. La mayoría, y esa es la primera diáspora de los judíos. Acá sí ya podemos decir que son judíos porque el pueblo de Israel ya no existe más. Después se va a volver a llamar Israel a todo el pueblo. Pero en este momento son exclusivamente judíos porque son los del reino de Judá. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Bien, hagan con la cabeza que a mí eso me... bien, el dedo también vale. Entonces, en general sabemos lo que es la Torá, ¿no es cierto? Que es el libro de los judíos. Bueno, la Torá significa instrucción, enseñanza, la doctrina, y contiene la ley, que es justamente el patrimonio identitario del pueblo judío. Muchos dicen que la Torá, algunos dicen que la Torá se compila y se redacta en el exilio. De esto, por supuesto, acá hay discusiones al respecto. La Torá es lo que nosotros llamamos Pentateuco. Dentro de la tradición helenística se le llama Pentateuco, que penta significa cinco, concepto en griego. Cinco estuches, los estuches de los rollos, donde se guardaban los rollos. Son los 5 primeros libros de la Biblia. Acá lo tenemos, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Número y Deuteronomio. La tradición atribuye a que fueron obra de Moisés, pero justamente hacer leyes y darle autoría a una persona del prestigio de Moisés es darle cierta autoridad y legitimidad a lo que se dice. ¿Se entiende eso? Así funcionan también las profecías. Las profecías se les hace hablar a una persona prestigiosa de un tiempo antiguo y se le hace hablar sobre el presente. Entonces profetizan lo que está pasando. Entonces legitiman las acciones del presente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, dentro de estos 5 libros está contenida la ley, la famosa ley, que la vamos a escuchar durante todo el curso al tema de la ley, observar la ley. Bueno, es lo que los judíos legislaron y se lo atribuyeron a Moisés como para darle un sentido legitimante a esa ley. Esa ley es bastante diversa. Uno tiene en mente generalmente el decálogo que Yahvé le da a Moisés en el monte Sinaí. Bueno, es un pequeño aspecto de la ley. La ley contempla una cantidad de cosas. Bueno, la ley de la alianza está el decálogo, el código deuteronómico, que es la Deutero quiere decir 2. ¿Se acuerdan de Deutero Isaías? Deuteronómico significa las segundas normas que aparecen un tiempito antes del exilio, se crean un tiempito antes del exilio. Eso hay cierta constatación de eso por la misma historia judía.
el decálogo que aparece varias veces, el código de santidad y el código sacerdotal, que es el código que siguen haciendo los sacerdotes después de la vuelta a Babilonia. La ley mosaica tiene 613 puntos que tiene que cumplir un judío para pertenecer al grupo. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, de la condición de esclavitud. No pondrás otros dioses frente de mí. No te harás ídolos, una vez que es el cielo, la tierra, ni que están bajo la tierra, ni te postrarás, ni les servirás. Entonces, esto plantea, de alguna manera, lo que se llama el primer mandamiento. Yo puse 2 o 3 de estos pequeños, para ir teniendo una idea del tenor que tienen estas leyes. Esto es una ley que tiene que ver con adorar a Dios por encima de todas las cosas como el Dios único, ¿no? Pero tiene otro tipo de cosas también. Dice, cualquier israelita que mate a un toro, dice, un cordero, una cabra, dentro o fuera del campamento, y que no lo traiga a la entrada de la tienda del encuentro para presentarlo como ofrenda al Señor al santuario, será culpable de derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre era una falta gravísima. Por lo tanto, será eliminado de entre su gente. Quien haga esto, o sea, quien no traiga el toro para presentarlo de alguna manera como sacrificio en el santuario, es culpable de derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre hace que se lo saque del grupo. Esto es muy importante también. El séptimo día de reposo de Dios, Dios hizo el mundo en 7 días y el último día descansó. Eso es algo que nosotros lo conocemos como el Shabbat y que los judíos tienen que cumplir. Es una de las cosas más sagradas que tienen los judíos. Y es algo que se llama imitatio Dei, o sea, es hacer nosotros acá, en términos simbólicos, lo que Dios hizo en el principio de los tiempos, imitar a Dios en este aspecto. Por lo tanto, era una cosa muy sagrada el Shabbat, el cumplimiento del Shabbat. Descansar el sábado. Y esta otra, por ejemplo, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Fíjense, entonces, hay algunas que tienen que ver con el nivel teológico, pero otras tienen que ver con el nivel alimentario, y otros tienen que ver con el campo de la higiene. O sea, es muy diverso el tema de las leyes. Es una cosa muy amplia y que marca todos los aspectos de la vida de un judío. Además, ninguna sangre comeréis en un lugar donde aves ni bestias. Cualquier persona que comiera alguna sangre, esta persona será cortada de su pueblo. Entonces, lo mismo en el Levítico. Y al 8º día se dará al niño el Levítico. Entonces, la circuncisión como un elemento identitario fundamental. Y esto de la circuncisión lo vamos a tener que tener muy presente porque el cristianismo, en los principios del cristianismo, es un elemento muy, muy importante la discusión sobre la circuncisión. Sabemos que los cristianos después no son circuncidados, dejan de lado la circuncisión, pero en su momento fue una cuestión muy, muy debatida. Y acá lo mismo. Quien no sea circunciso, digamos, será, de alguna manera, está violando el pacto con Yahvé. Entonces, todo este tipo de leyes tienen el castigo de ser desterrado del grupo. Entonces, dijimos que estaban en el exilio. Isaías 45, también es Deutero Isaías, ¿no? Dice, y así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades de manera que no puedan cerrarse. Fíjense que aparece Ciro. Ciro es el rey persa y aparece como ungido. Fíjense que Ciro es persa, no es judío. Sin embargo, ungido es el Mesías, es el ungido de Yahvé. Yahvé elige a un no judío
para que sea el Mesías. ¿Por qué Deutero Isaías escribe esto? Porque ellos saben que el imperio persa está creciendo y el imperio neobabilónico, que es el que los tiene cautivos, está en un declive total, está en una decadencia. Entonces, cuando Ciro entre, ellos saben que Ciro les va a permitir volver, le va a sacar el cautiverio y le va a restablecer el reino. Entonces, para ellos Ciro es el Mesías. Entonces, el Mesías es aquel que los va a liberar del yugo y los va a llevar a la tierra prometida. Entonces, así como de alguna manera Moisés cumplió esa función, porque los sacó de Egipto por obra de Yahvé y los llevó a la tierra prometida, de nuevo se renueva la historia de Moisés, se la trae de nuevo y se la reinterpreta. ¿Se entiende lo que alcanzo, lo que quiero decir? Hay una legitimidad al referirse a una historia que ellos consideraban concreta y sagrada, la de Moisés. Entonces, así como Moisés los sacó del cautiverio de Egipto y los trajo a la tierra prometida, Ciro, por obra de Yahvé, nos va a sacar de Babilonia y nos va a restaurar el reino. ¿Estamos? Entonces, es una acción legitimante de una historia antigua y ya sabida. Bueno, Ciro entra a Babilonia, crea, digamos, crea el reino, el imperio persa aqueménida, y Zorobabel es el que se va a instituir como el rey de Judea. Nuevamente se reconstruye el templo y se arma un estado sacerdotal incorporado al imperio persa. Entonces, de alguna forma, las expectativas que había sobre Ciro no se completan del todo, porque Ciro teóricamente iba a darle la independencia, de acuerdo con lo que decía Deutero Isaías. Sin embargo, Ciro es un emperador y sabe que el punto donde está el reino de Judá, lo que es Palestina, es un punto clave, es un punto muy, muy importante, porque se cruzan las rutas comerciales y porque es el lugar de comunicación de Egipto con Anatolia, con Turquía. Es un lugar de paso, por ahí pasa todo el mundo. Entonces, es un lugar muy importante como para dejárselo totalmente a los judíos. Entonces, a los judíos les permite reconstruir el templo, los ayuda económicamente, todo lo que quieran. Ahora, el que manda es el emperador, no el rey. ¿Se entiende? No tienen una autonomía política, no tienen política exterior, no pueden hacer la guerra. Lo único que pueden hacer es vivir con sus costumbres y su religión, pero no pueden, no tienen, o sea, yo puse acá que únicamente tienen una autonomía interna, no exterior. Bueno, el imperio persa es uno de los imperios más grandes del mundo, ¿no es cierto? Crece tremendamente, inclusive llega a ver que llega a Egipto. Hay una etapa de Egipto que es persa. Después viene el imperio de Alejandro Magno, el imperio helénico de Alejandro Magno. Bueno, antes de irnos a Alejandro Magno, vamos a hablar un poquito, muy poquitito sobre el tema persa, porque los persas tenían una religión basada en las ideas de Zaratustra, que seguramente más de uno lo ha escuchado. Y es una religión que en ese tiempo se llamaba mazdeísmo, por el dios Ahura Mazda. Por eso se llama mazdeísmo. Dos palabras sobre esto. Esto trajo grandes ideas que después van a tener mucha repercusión, porque de la religión de Ahura Mazda aparece el mitraísmo, que va a ser la religión que va a competir en tiempos del cristianismo con el mismo cristianismo. Es una religión muy importante. Y yo le había comentado la clase anterior que un experto en el tema, ya hace tiempo, mucho tiempo que murió,
que se llamaba Renan, decía que si el cristianismo no hubiera vencido, seríamos todos mitraístas hoy, porque el mitraísmo era una religión muy difundida en el Imperio Romano y deriva, de alguna forma deriva, no es el origen de esa religión viene del mazdeísmo. Después tiene vuelo propio, ¿no? Pero lo importante del mazdeísmo es que aparece el dualismo con el mazdeísmo, porque el mazdeísmo creía en el espíritu del bien, Ahura Mazda, pero tenía también el espíritu del mal, cosa que el judaísmo no tenía. En el judaísmo, al ser un monoteísmo extremo, no se permitía la existencia de otro Dios. En cambio, el mazdeísmo sí. Tenía Ahura Mazda y Angra Mainyu, que era una especie de demonio todopoderoso. Entonces el mundo terrenal, era un reflejo de la lucha celestial entre el espíritu del bien y el espíritu del mal. En el mundo también. Uno tenía el libre albedrío de decir si pertenecía al mundo del bien o al mundo del mal. O sea, si uno era madeísta, pertenecía al mundo del bien. Y si uno no era madeísta, pertenecía al grupo al del mal. Esto son ideas que son indoeuropeas, porque en realidad el origen de la religión de Zaratustra, los iranios, eran indoeuropeos. Y fíjense que esta idea indoeuropea de la guerra entre el bien y el mal son las que tenemos hasta el día de hoy en las historias de los superhéroes. Fíjense, el Señor de los Anillos, por ejemplo, los del bien y los del mal. Los del bien son todos lindos y los del mal son todos feos, son todos demonios feos. Bueno, esa idea es una idea de la época de Zaratustra y es propio de los indoeuropeos, de esos pueblos, ese hipotético pueblo antiguo de los indoeuropeos, la lucha del bien contra el mal. ¿Se entiende? En el caso de Superman, por ejemplo, es una especie de mesía que lucha del lado del bien y nosotros todos estamos atrás de Superman contra las fuerzas del mal, que siempre son los otros, nunca somos nosotros. Bueno, esas ideas salen de acá y son ideas que de alguna manera repercuten mucho en lo que va a ser el judaísmo posterior, en el judaísmo que tiene que ver ya con la apocalíptica, porque en la apocalíptica ya empieza a aparecer que ya es el final de la compilación de la Biblia, es la evolución del yavismo. Aparece un momento muy particular que lo vamos a ver después. Y ahí sí aparece ya aparece un elemento del mal muy marcado contra el cual Yahvé arma estrategias para poder dominar, ¿no? Es como una especie de contradicción, ¿no? Habiendo como dos especies de divinidades. Bueno, el Imperio Macedónico se extiende todo esto, entra Alejandro Magno, pero Alejandro Magno no solamente, digamos, destruye el Imperio Persa, sino que va a presentar un proceso que es muy, muy importante y que es la helenización de la región. Con Alejandro Magno entran colonos, los mismos soldados se establecen en los lugares, forman familias, forman colonias, forman ciudades, todo de habla griega. Y recordemos que por entonces está el auge de la filosofía griega. Acuérdense que Aristóteles era fue maestro, tutor de Alejandro. O sea que traían toda esa carga de ideas que estaban por encima de las naciones, de los grupos, de los países, de las regiones. Pensaban en un ser humano universalista, por encima de todo eso. La idea como de una igualdad. No importa dónde uno nazca y de dónde uno sea. Uno es un ser humano. Esa idea de ser humano iba metido dentro de esta idea. Por eso el proceso de helenización trajo esa especie de libertad, por lo menos a nivel de conciencia. Esclavos sigue existiendo, ¿no? Sociedades esclavistas. Pero esa idea de que el ser humano era igual en todos lados. Son ideas de carácter universal y que van a ser muy importantes, van a tener mucha influencia en el posterior desarrollo del judaísmo y del cristianismo en particular, ¿no? Cuando muere Alejandro,
muere muy joven, curiosamente muere a los 33 años. Dijimos que Alejandro también tenía una leyenda similar a la de Jesús, con un nacimiento virginal, y muere a los 33 años. Hay hay gente que hace muchas asociaciones sobre eso, con mayor o menor, ustedes en internet van a encontrar muchas cosas, algunas con muy poco rigor científico y otras más, más firmes. De todas maneras, es algo que se suele considerar por ahí, esta asimilación de Jesús a Alejandro Magno, como si hay una especie de... En realidad, la idea de este tipo de dioses que nacen virginalmente era bastante común en las religiones de la época. Y todo personaje con poder, alguna rey, siempre se generaba una especie de ancestro divino o procedencia o vínculo con la divinidad. Entonces no era tan raro decir que alguien era un hijo de un dios, ¿no? Cuando muere Alejandro, el territorio se separa en los diádocos, que son los diádocos son los generales de Alejandro, y se disputan ese gran territorio que Alejandro había conquistado. Los que más nos importan a nosotros son los que se quedan con las grandes extensiones que son Egipto y Mesopotamia, Persia y Palestina y parte de Anatolia, ¿no? Esto después va cambiando un poco, pero en un principio era así. Fíjense que Egipto se hace con la zona de Palestina también, pero ahí nomás está asediando el imperio originado por el diádoco Seleuco. Es el imperio Seleuco y Ptolomeo, son los dos generales de Alejandro Magno que se hacen con estos territorios que son los más importantes para nosotros. Son los más importantes en extensión también, ¿no? Los otros se pelean por otros territorios, pero estos son los que nos interesan a nosotros. Seleuco se queda con todo esto que está acá y Ptolomeo acá. Fíjense que Ptolomeo es conocido porque el imperio ptolemaico es el que se hace con la dinastía egipcia, se establece en Egipto, y es el que genera, por ejemplo, es toda una dinastía de faraones que son Ptolomeo. Ustedes seguramente la conocen a Cleopatra. Bueno, Cleopatra era Ptolomeo. Cleopatra no es de origen egipcio, en términos, si hablamos en términos nacionalistas, ¿no? Sí nació en Egipto, Cleopatra, pero era descendiente de Ptolomeo, el general de Alejandro Magno. Entonces, los Seleucidas, el imperio Seleucida era el imperio que generó Seleuco, el otro general. Se disputan esta región, ¿no? Acá vemos cómo el imperio Seleucida toma la región de Palestina y el imperio ptolemaico se reduce a Egipto y en todo caso parte de Libia. ¿Se va entendiendo más o menos? Yo voy rápido porque esto es un pasaje nada más, no me detengo mucho a pensar. Se entiende muy bien, Marcelo. Bueno, gracias. Sigo así. Entonces, en un principio, el imperio Seleucida tiene buenas relaciones con el reino de Judá. ¿Por qué? Y porque como es un reino fronterizo con los egipcios, les permiten fortalecerse, les conviene un reino fuerte porque es el tapón que tienen para que para que los egipcios no suban por Palestina. ¿Ven? Entonces, no pueden descuidar esta zona. Entonces, les permiten una serie de autonomías y demás para evitar que los egipcios puedan subir por acá. Pero llega Antíoco IV, Epífanes, que es un sucesor de
de la línea de Seleucida, de Seleuco, que en un principio tiene buenas relaciones, pero después se corona rey de Siria, porque tenía la sede ahí en Antioquía, en Siria, y decide esa helenización que se venía dando medio de forma natural, la ven muy conveniente políticamente, y deciden helenizar de facto y por la fuerza a los judíos que pretendían a varias regiones, pero los judíos eran los que más se resistían a la aculturación. Entonces directamente le prohíben a los judíos rendir el culto en el templo y todas estas cuestiones, ¿no? Lo que genera un gran descontento. Fíjense que esta moneda presenta a Antíoco IV, y este que está acá es Zeus, pero tiene la cara de él. O sea que prácticamente se declara, casi que se declara una divinidad, cosa que no estaba muy bien visto, que se declaren rey, que se declaren dioses, ¿no? Y en el anverso de la moneda aparece un Zeus sentado, ve que es distinta la cara, porque esta cara de Zeus es la de Antíoco. Y este es, fíjense, rey Antíoco, dice acá, a imagen de Dios portador, a imagen de Zeus, portador de la victoria. O sea que se está equiparando a Dios. Y eso era algo tremendo para los judíos, porque la ley principal decía que había un solo Dios al que rendirle culto. Entonces no podían de ninguna manera rendirle culto a otra divinidad que no sea el mismo Yahvé. Fíjense que acá es que está acá, esta imagen, es la imagen se le llama el Zeus victorioso, tiene todas esas cuestiones de la victoria, ¿no? Y se llama Nikéforos o Nicéforos, depende cómo quieren llamar. Nikéforos es la forma correcta, y significa portador de la victoria. Usted, esta palabra Nike, que está acá, es una palabra que ustedes deben conocer bastante, porque es la marca de la zapatilla. Y no es que Zeus haya usado esa zapatilla, no, sino que Nike es la diosa de la victoria deportiva y de la victoria militar. Entonces a alguien se le ocurrió tomar el nombre de Nike, hacerlo zapatilla, y eso no es nada. El símbolo de Nike, que nosotros le decimos Nike porque somos así, pero es Nike. El símbolo de Nike la sacó un diseñador del ala de una imagen de Nike, porque Nike tiene alas. Y hay una imagen de Nike que tiene esa formita así, que es el símbolo de las zapatillas. Bueno, eso una curiosidad. Bueno, resulta que a partir de estas violentas formas de instalar la helenización de la zona, de uniformar la zona que tiene Antíoco, aparece un movimiento que se termina de resistencia, que se termina concretando después con lo que se van a llamar el movimiento de los macabeos, que debe ser algo que alguna vez seguramente han escuchado. Fíjense esto es lo que dice el libro 2 de Macabeos. Yo lo corté porque es muy largo, pero da idea de, más allá de que sea cierto esto, puede ser verosímil, pero más allá de que sea eso, está hecho justamente para llamar a la rebelión. No sé si se alcanza a leer, yo por alguna lo leo, pero yo leo muy mal, por eso no se guíen demasiado por cómo leo, porque voy salteando cosas. Entonces, dice, sucedió también que 7 hermanos con su madre fueron detenidos. El rey quería obligarlos, azotándolos con látigos y nervios de buey, dice, a comer carne de cerdo, cosa que una de las leyes prohibía comer la carne del cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos, en nombre de todos, habló así:
quieres saber al interrogarnos? Estamos dispuestos a morir antes que faltar a las leyes de nuestros antepasados. O sea, se manifiestan como una resistencia ante el requerimiento de hacer algo que estaba prohibido por la ley mosaica. Enfurecido, el rey mandó a poner fuego grandes sartenes y calderas. Dice, cuando estuvieron calientes, ordenó a que se había hablado en nombre de todos, que bueno, le cortaron la lengua, le arrancaron el cuero cabelludo, le cortaron los pies, las manos y después lo tiraron a la sartén. Entonces, esto pasa con los 7 hermanos y también pasa con la madre. Entonces, esto se presenta como un elemento ejemplificador de lo que debe hacer, un judío ante la imposición de hacer algo que está en contra de la ley. Más allá que de hacer el ritual, lo que está en contra de la ley no se puede hacer. Un judío por eso es tan importante el tema de la ley. Entonces, estos están pensados están presentados como mártires. La palabra mártir tiene que ver con una palabra griega que significa testimonio o testigo, porque justamente el mártir es esa persona que muere manteniéndose fiel a lo que piensa. Un mártir no es cualquier persona que muere por algo, sino alguien que muere. Por eso por ahí atrás decía que estas personas morían reafirmando que preferían eso antes que comer cerdo, por ejemplo, que era una de las prohibiciones de la ley de Moisés. Es cuando empieza a aparecer la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica es como heredera de la escatología de los profetas. Los profetas siempre habían, de alguna manera, llamado la atención sobre un momento en que se va a restituir la autoridad del reino de Israel a tal punto de que todo el mundo le iba a obedecer al reino de Israel. Estoy hablando al pueblo de Israel, al reino de Judá en este caso. Todo el mundo le iba a terminar obedeciendo por obra de Yahvé. Yahvé iba a llevar a su pueblo a ser el jefe del mundo. Siempre los profetas hablaron de esto. Fíjense, en el exilio de restituir la tierra, siempre premiar, a pesar de los castigos, premiar finalmente, hacer una nueva alianza siempre con su pueblo para restituirlo ponerlo en el lugar donde se merece. Entonces, así nace la literatura apocalíptica, que tiene ciertos elementos de esta literatura escatológica. Cuando hablamos de escatología estamos hablando de el final de los tiempos, de algo que está por venir, de algo que viene y que va a dar un cierre concreto al mundo en que vivimos. Entonces, todos los sufrimientos de los judíos en un comienzo se debían a la falta de fe de los judíos en Yahvé. Por eso los israelitas habían caído, le habían mandado a los asirios, ¿recuerdan eso? Entonces, eso eran los castigos, pero después Yahvé iba a formar una nueva alianza con el pueblo y los iba a proyectar a un nivel superior por encima de los demás. La escatología pensaba en eso, ¿no es cierto? Las profecías escatológicas. Pero acá aparece la literatura, las profecías apocalípticas. Y la profecía apocalíptica habla de otra cosa. Habla, bueno, también de la intervención distinta. De entrada, que la literatura apocalíptica está hablando de la aparición del mal. Ya empieza a aparecer el mal, el bien y el mal. El mal de los judíos anteriores en realidad no era el mal, no existía el mal para los judíos, lo que existía era el castigo. Se los castigaba por la blasfemia, ¿no es cierto?, por caer en el politeísmo. Ahora sí aparece una figura del mal, una demonización. El mal empieza a tomar forma. Por eso
la literatura apocalíptica tiene un sesgo dualista. Por eso hay quienes piensan que es una influencia de la literatura persa, acuérdense de Ahura Mazda y de Angra Mainyu. Después lo vamos a ver un poco más. Esa lucha entre el bien y el mal. Esto aparece más concretizado, pero siempre dentro de el monoteísmo. Por entonces, o sea, anterior, hablemos de la época del exilio, por ejemplo, había un gran problema teológico que no había forma de solucionarlo. Y era el problema del justo sufriente. Y era que, ¿por qué? O sea, todo estaba claro cuando uno era blasfemo. Si uno era blasfemo, si uno era politeísta, como en el caso del reino de Israel, era lógico que Yahvé lo aniquilara, lo castigara. Ahora, ¿qué pasaba cuando las personas eran observadoras de la ley, cumplían con todo y le iba mal de la vida? ¿Por qué era eso? Era el famoso justo sufriente. No había una explicación teológica. ¿Por qué Yahvé castigaba a la gente? Era conocido la historia de Job, que seguramente más de uno lo debe haber escuchado. Job era un gran problema teológico de difícil solución, porque la historia de Job contaba la historia de un ser, prácticamente un ser humano perfecto, que le iba bien y era muy respetuoso de Yahvé y de todo lo que implicaba con el culto a Yahvé. Sin embargo, ahí aparece un personaje que se llama Satán, que no es el diablo, se llama Satán, pero no es lo que va a ser después el diablo, porque el diablo dijimos que no existía. Ese Satán le dice a Yahvé, trabaja bajo los órdenes de Yahvé, es un empleado, ese Satán es empleado de Yahvé. Y le dice, sí, Job es bueno porque le va bien en la vida. Si Job le va mal en la vida, va a empezar a descreer de tu autoridad, le dice a Yahvé. Entonces dice, déjame probar que yo le voy a hacer esto. Esto lo vemos en muchas películas, ¿eh? Ahora no se me ocurre, pero de mendigo a millonario, que le sacan todo a una persona para ver cómo reacciona. Que una persona es buena porque tiene mucho, cuando tiene poco es mala y empieza a robar, por ejemplo. Eso lo vemos mucho, hay muchas películas que tratan sobre el tema. Van a seguir saliendo porque es un tema muy interesante. Pero entonces, Satán lo que hace, por orden de Yahvé, le saca todo a Job, lo deja en la miseria, se le mueren los hijos, bueno, de todo. Entonces, ¿cómo puede ser que Yahvé castigue a alguien que era perfecto? Entonces, eso no tiene solución dentro de la teología de los judíos del tiempo del exilio. La apocalíptica crea un elemento que soluciona todo este tema. ¿Por qué? Y porque la escatología anterior a la apocalíptica analizaba los problemas que les pasaban a los judíos, tanto personales como los problemas que le pasaban a todo el pueblo judío, con elementos terrenales. La apocalíptica dice que no se puede entender la ley de Dios. No se puede entender porque Dios no es un ser humano. Entonces, la apocalíptica genera textos que son revelados. Apocalipsis significa revelación. No es el término como si, hoy dicen, es un apocalipsis porque es un despelote que se viene el fin del mundo. No, la apocalipsis significa revelación. Es algo que está bajado de Dios a ciertos seres humanos privilegiados. El tema está que Dios no lo traduce, lo baja en un lenguaje totalmente simbólico, oculto para los seres humanos, y que el ser humano no tiene acceso directo a eso, salvo que algún iluminado traduzca ciertos elementos que puede llegar a entender. Entonces, a Job le pasa lo que le pasa, desde la apocalíptica, soluciona el problema, justamente porque no podemos entenderlo a Dios, no podemos entender el lenguaje de Dios, no podemos entender el plan que tiene Dios para la gente como Job. ¿Se entiende esto más o menos? Entonces, al decir, yo no entiendo por qué la palabra de Dios, solucionan el problema
de Job. Entonces a Job no podemos saber por qué le pasa lo que le pasa, porque nunca vamos a poder saber la idea que tiene Yahvé sobre Job. No podemos reducirlo a términos mundanos, al lenguaje mundano. Por eso los apocalipsis hablan en un lenguaje simbólico muy, muy oscuro, indescifrable prácticamente. Muchos pasajes no se saben a qué se pueden llegar a referir hasta el día de hoy. Por eso son tan interesantes. Muchos sí son más explícitos que otros. Ya vamos a ver. Por supuesto que tiene que ver con la aparición de un ser que va a ser una especie de ayudante de Dios, que va a ser el Mesías, que no va a ser un Dios. Sí, Yahvé va a tener una intervención directa, pero lo va a hacer a través de alguna personalidad. En el caso del el mesianismo de Jesús, por supuesto que Jesús es el Mesías y va, de acuerdo al cristianismo, va a actuar como Mesías y va a producir los cambios finales de la historia cuando se produzca la famosa parusía, que es esta palabra que aparece acá abajo, que es la vuelta de Jesús después de la resurrección, que prometió volver. Se está demorando un poco, pero bueno, dicen que va a volver. Entonces, ¿qué hora es? Bueno, tendríamos que ir redondeando. Esto es un pedazo del libro de Daniel. Habla de 4 bestias. Yo lo voy a sintetizar un poco para no tener que leerlo. 4 bestias que aparecen del mar. Esas 4 bestias se las relaciona con 4 imperios. Con el imperio macedónico, bueno, con el imperio persa, que someten al pueblo judío. Y habla de una bestia espantosa, tremenda, y que tiene cuernos. Esos cuernos se interpretan como los reyes, particularmente los reyes de esta bestia. Se refiere al imperio helenístico, y los cuernos se refieren a los reyes. Entonces, aquí dice que hay un cuerno más pequeño, por acá, que tenía ojos como hombre y una boca, y hablaba grandes cosas. Estas grandes cosas blasfemaba. Este cuerno es Antíoco IV. Entonces, se está haciendo una profecía de que esa bestia que va a venir a hacer cosas terribles y va a hablar grandes cosas. El texto es mucho más largo, ¿no? Y aclara muchas cosas, pero yo no lo quise fraccionar tanto. Le dejé este pedazo entero. Hablaba cosas en contra de Yahvé, que eran todas las prohibiciones que había dado Antíoco. Entonces, la profecía funciona así. Daniel no es una personalidad que haya existido en esta época. Daniel era una personalidad que existió, y bastante oscura, en la época del exilio. Entonces, las profecías funcionan así. Se escriben en este tiempo, en el tiempo de Antíoco, o sea, para poder estimular a la gente a levantarse, a resistir y a oponerse al rey helénico, Antíoco, se genera un texto de este tipo donde se profetiza lo que está pasando en la actualidad. Entonces, la profetización tiene que venir de alguna personalidad del pasado y que tenga alguna vinculación con los elementos proféticos, como Daniel. Daniel se lo describe como un personaje que vivía en el exilio, en la época del exilio de Babilonia, y que era un joven. ¿Por qué? Y porque el movimiento que comenzó a levantarse en contra de el rey Antíoco era un movimiento de jóvenes. ¿Y por qué de jóvenes? Y porque ciertos sectores del poder ya habían empezado de alguna manera a transar con el helenismo. ¿Por qué? Porque el helenismo era muy atractivo, porque daba una nueva perspectiva, una nueva forma de pensar. Pero en esa nueva forma de pensar también habían ido dejando de lado lo que los observadores a ultranza de la ley de Moisés consideraban que era el patrimonio de ellos, el patrimonio cultural de ellos, las leyes mosaicas. Entonces, ese movimiento de jóvenes se transforman en jóvenes, entre comillas, conservadores de la ley, observantes extremistas de la ley. Por eso Daniel era joven. Entonces, un joven de la antigüedad
que iba a pasar lo que está pasando ahora y que tenemos que combatirlo. ¿Se entiende? El Apocalipsis, el libro de Daniel, es una especie de arenga cifrada, como si fuera un mensaje de Yahvé al levantamiento contra el opresor, el que está tratando de helenizarnos. Yo diría de ir más o menos terminando, porque quiero mostrarle algo. Esto lo vamos a ver después. Todo esto que va a pasar en un territorio que tiene este tamaño. ¿Se entiende? Me costó bastante encontrar un mapa. Este mapa lo armé yo porque no lo encontré en ningún lado. Que a veces perdemos la donde está pasando todo esto. Y va a pasar todo lo que ven. Yo pensaba solo en clase, pero evidentemente todo hambre. Este tamaño, fíjense, prácticamente más chico que no vivimos. Volvieron los turbulentos. Soy de Entre Ríos, pero vivo en Santa Fe, ¿no? Vivo en la provincia de Santa Fe. Pero fíjense el tamaño de Santa Fe y el tamaño de lo que es Palestina. A veces perdemos las dimensiones de que todo pasa en un territorio muy, muy chico. Bueno, entonces, la clase que viene retomamos a partir de lo que se llama la rebelión de los macabeos. Así empezamos de algún punto particular. Sobre el Apocalipsis vamos a volver a hablar. Esto sigue siendo una especie de introducción, más que nada es una visión general de las cosas que tenemos que tener en cuenta para después ir a trabajar sobre las cosas más específicas. Porque la apocalíptica tiene que ver con el mesianismo. Entonces, cuando veamos el mesianismo de Jesús, vamos a retomar el tema de la apocalíptica judía un poco, por lo menos. ¿Estamos? Bueno, yo termino la clase acá. Seguimos, si quieren, charlando, si quieren hacer preguntas, estoy a disposición.